Hola, buenas tardes queridos alumnos. Vamos a comenzar nuestra clase de literatura. Recordar que estamos dentro de lo que corresponde al estudio de la literatura universal. En la sesión anterior habíamos culminado lo que correspondía a la literatura clásica griega con la tragedia y el autor Eurípides. Ahora ingresamos a otra etapa de la literatura clásica, pero ya no correspondiente a Grecia, sino a Roma, la cual va a ser conocida como la literatura latina. La literatura latina va a estar comprendida por autores como Horacio, Ovidio y Virgilio. Así que para un mejor estudio he decidido hacer esta sesión en dos clases, ¿ya? La misma sesión dividida en dos partes para poder detallar mejor las obras de estos autores. Vamos a comenzar entonces por la etapa de los orígenes de la literatura latina, llamada también romana. Pues bien, aquí tenemos nosotros, ahí ustedes tienen en su diapositiva, tienen ustedes los periodos de la literatura latina, ¿correcto? Si se fijan bien, hay un cuadrito, el cual está dividido en tres grupos. La primera de ellas es el periodo de los orígenes, que se va a desarrollar entre el siglo III antes de Cristo al siglo II antes de Cristo, ¿correcto? Aquí se va a desarrollar la comedia. Recuerden ustedes que cuando vimos el teatro griego se centró mayormente en lo que es la tragedia. Esto no significa que los griegos no hicieran comedia, sí la hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el fin de la tragedia era producir la catarsis, que era la purificación del alma, es decir, el llanto de las personas. Pero la gente pues no se iba a ir deprimida a sus casas después de ver todas estas tragedias. Así que se inventó otra forma de teatro conocida como la comedia, que lo que hacía era ahora ocasionar la risa para que en cierta manera el público se le suba nuevamente los ánimos para presentar luego otra tragedia más, ya que ustedes recordarán que las tragedias se presentaban en un inicio de tres, formando las denominadas trilogías. A los romanos, digamos que no les interesó mucho las tragedias, a ellos les gustaba más la diversión, hacer que la gente salga pues con la risa de oreja a oreja. Así que ellos, cuando comienzan el periodo, digamos, de helenístico en Roma, es decir, que los romanos comienzan a asimilar a la cultura griega, por eso se le va a considerar también como la etapa greco-latina, ellos van a tomar lo que es la comedia y dejan de lado la tragedia. Así que autores como Plauto, Terencio y Cecilio, que forman los orígenes de la literatura romana o latina, van a escribir específicamente comedias. Si ustedes en alguna ocasión han escuchado de la obra El Avaro del escritor francés Molière, esta obra tiene sus orígenes justamente en una comedia titulada Aulularia del escritor Plauto, perteneciente a los orígenes de la literatura latina o romana. Luego tenemos la etapa principal conocida como el periodo del apogeo. Apogeo significa ya la parte más alta donde, wow, todo va a fluir de una manera maravillosa. Es decir, que las artes van a florecer en esta etapa en Roma. Esta etapa del apogeo se da en el transcurso del año 100 antes del nacimiento de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Es decir, que Cristo todavía estaba vivo durante el periodo del apogeo, por si acaso. Tenemos aquí dos momentos. Uno conocido como el siglo de César, el emperador romano César, donde se van a desarrollar las artes como la oratoria, el arte de hablar muy bien. Por lo tanto, aquí la mayoría de los autores lo que hacen son discursos de carácter político, los grandes oradores, como Julio César, Cátulo y Cicerón. Ellos van a ser grandes oradores, grandes políticos, y mediante sus diatribas van a, en cierta manera, cambiar la concepción o el pensamiento de los habitantes romanos. Y luego está el periodo en el cual nos corresponde a nosotros centrarnos en el plano literario. Tenemos aquí el denominado siglo de Augusto, donde van a aparecer los poetas latinos Virgilio, Horacio y Ovidio, de quien nosotros vamos a centrarnos. En esta sesión nos centraremos en uno de ellos, que es Virgilio, y la próxima sesión estaremos hablando de Horacio y Ovidio, para finalmente entrar la literatura latina al periodo denominado de la decadencia, es decir, empiezan a decaer
estas artes que habían florecido en el siglo de Augusto. Aquí en el periodo de la decadencia que se da entre el siglo I al siglo V, después del nacimiento de Cristo, se va a desarrollar la sátira, que es una especie que lo que hace es burlarse, una especie de burla disimulada, enfocada pues a personajes de la época. Las fábulas, que las tuvieron pues también los griegos con Esopo. Recuerda tu librito de fábulas de Esopo que alguna vez leíste cuando estabas niñito. Historia, se va a desarrollar también historia con Tácito, manuscritos que van a servir mucho a los investigadores hoy en día. Y la novela también hace su aparición con Petronio y el Satiricón, una novela bastante controversial, ya que aquí la situación o digamos argumento se va a regir entre los amoríos que van a tener dos amigos con su sirviente varón. Entonces ya se imaginan por dónde va la cosa allí. Y Apuleyo con el asno de oro. Esos son entonces los periodos de la literatura latina, pero nosotros, ojo, nos vamos a centrar únicamente en cuál, en lo que es el siglo denominado siglo de Augusto. Sí, este siglo que ven ustedes acá, siglo de Augusto, aquí es donde nos vamos a centrar en este estudio de literatura universal. Ya cuando estén en otro gradito más hablaremos un poco sobre los demás periodos. Pues bien, entonces, vamos a centrarnos en lo que es el denominado siglo de Augusto. ¿A qué se llamará siglo de Augusto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Pues bien, Augusto es el sobrenombre que va a tomar pues el emperador romano. Su nombre original fue Cayo Octavio Julio César, pero él va a tomar el nombre de Augusto cuando asume el control de Roma. Él asciende al trono del imperio y va a iniciar toda una era de estabilidad y prosperidad, ya que antes de él había muchos conflictos, muchas pugnas por el poder. Así que una vez que Augusto toma el control, él lo que hace ya es armar una especie de tranquilidad dentro de lo que es la civilización romana y por eso se le va a conocer como la Pax Romana. Es decir, todos estaban tranquilos, pero Augusto pues estaba ahí tipo dictador también, colocando unas leyes bastante drásticas para mantener todo en orden. Él va a ser reconocido como uno de los gobernantes más importantes de la historia. ¿Por qué? Porque se preocupa por promocionar las artes y las letras, ya que él va a agarrarle mucho gusto por la literatura griega. Recuerden ustedes que los griegos poco a poco van a ser asimilados por los romanos. Cuando los romanos empiezan su era de expansión, van a, en cierta manera, obtener algunos territorios griegos y otros griegos van a decidir por su propia cuenta vivir en Imperio Romano. Y Augusto los va a acoger, es más, muchos de los grandes pensadores griegos van a ser maestros de la gente romana. A Augusto le gusta mucho la cultura griega, por eso es que los griegos poco a poco van, en cierta manera, cediendo o, mejor dicho, los romanos van tomando a los dioses griegos y rebautizándolos con otros nombres. También obviamente sus escritores van a ser tomados mucho en cuenta, sobre todo Homero. Es así como Augusto se va a volver una especie de mecenas. El término mecenas hoy en día lo tenemos como algo así como un auspiciador, alguien que te paga a cambio de que tú hagas un trabajo. No es un empleador en sí, porque acá estamos hablando del arte, o sea que lo que hacía Augusto era apoyar a los artistas, ¿no? Darles incentivos económicos para que ellos no se preocupen en realizar otro tipo de trabajo, sino únicamente dedicarse a su labor creadora. Y es así como Augusto se va a volver pues mecenas del poeta Virgilio y del poeta Horacio, mas no de Ovidio, ya que Ovidio en cierta manera iba en contra de las ideas moralistas del emperador Augusto. ¿Ya? Es así como Augusto se va a volver pues el mejor amigo, va a tener como poeta favorito a Virgilio y él le va a encomendar una gran tarea a Virgilio, que es crear una obra que busque en cierta manera establecer los orígenes de los romanos, de dónde van a aparecer ellos. Así que Virgilio, con esta, digamos, tarea que se le encomienda al emperador, crea su máxima obra que va a ser conocida como la Eneida. Bien, entonces allí tenemos a qué entonces se va a llamar el siglo de Augusto. Vamos entonces ahora a hablar de quien les había dicho. Ajá. Aquí tenemos al poeta Virgilio. Virgilio, jovencitos, es el nombre
del poeta llamado Publio Virgilio Maron. Ese es su nombre completo, pero digamos que para los amigos él era simplemente Virgilio, conocido también como el Homero romano. ¿Quién fue Homero? Nada más y nada menos pues que el famoso escritor griego, el poeta que fue autor de la Ilíada y la Odisea. Lo que hace Virgilio entonces es tomar pues a Homero como un modelo y crear sus obras basadas en los estudios de Homero. Por eso es que él va a ser conocido como el Homero romano. Pues bien, Virgilio va a ser entonces el poeta favorito del emperador Augusto. Y las obras de Virgilio van a poseer pues las siguientes características. Virgilio hizo poesía, pero también él va a destacar más que nada en lo que es la épica, por si acaso. Y recuerden que la épica habla pues sobre las denominadas epopeyas, que eran aventuras de héroes. Pues bien, las características entonces, jóvenes, que trabaja Virgilio son las siguientes. La primera de ellas nos dice, continúa los temas homéricos. Homero, recordarán ustedes, fue autor de la Ilíada y la Odisea. Así que lo que hace Virgilio es tomar estas dos obras y escribir su tercera obra llamada la Eneida, donde va a continuar la historia de qué pasa después de la derrota de los troyanos a manos de los griegos. Segunda característica, refleja amor por la vida campestre y los paisajes. Él va a escribir también tratados didácticos donde va a enseñar a la gente cómo cultivar, va a escribirle a la naturaleza sobre todo y va a hacer una buena descripción del paisaje romano. Tercera característica, elegancia, cultura y musicalidad en sus poemas. Así que él fue un hombre bastante instruido, así que los poemas que él va a componer va a utilizar pues ritmos y melodías internas para causar bastante impacto pues en la gente que va a leer sus obras, porque las obras de él sí fueron hechas para ser leídas, a diferencia de Homero, que Homero las hizo para ser escuchadas. Sus personajes poseen dimensiones humanas. Si bien es cierto, los dioses también van a intervenir, sobre todo en la Eneida, sus personajes son más humanos. La intervención divina aparece porque tienen que buscar un origen, pero hay más importancia a los personajes humanos dentro de sus composiciones. Siguiente característica, gran documentación para reproducir los hechos en sus obras. Virgilio tuvo que hacer una profunda investigación y viajar sobre todo por los territorios que mencionó Homero en sus obras para poder hacer una buena descripción. No es que él leyó las dos obras y ya se le ocurrió hacer un spin-off y empezar a escribir algo. No, aparte de leer las obras de Homero, se dedicó también a viajar, conocer esos sitios que Homero había mencionado en sus obras. Tópico. Tópico hace referencia a un tema recurrente. El tópico que él usa en sus composiciones es el tópico denominado en latín locus amenus, que significa naturaleza ideal. Es decir, él hablaba pues de la descripción del paisaje, del sitio, ya digamos, ideal donde uno podía obtener pues la tranquilidad. En cuanto a su poesía, es una poesía bastante espiritual, religiosa y sobre todo moralizadora. Es decir, que él criticaba ciertas costumbres para cambiarlas, para hacer que la gente recapacite y cambie su forma de actuar. Y por eso es que le gustaba mucho al emperador Augusto, ya que el emperador también quería justamente eso, cambiar algunos estilos bárbaros de los pobladores romanos. Vamos ahora entonces a las obras de Publio Virgilio Maro, o simplemente Virgilio. La primera de ellas, la Eneida. Esta obra lo que hace es buscar la explicación de dónde provenía el pueblo romano, es decir, hablarnos sobre su pasado, los orígenes, de dónde surgieron ellos. Y es que Augusto, que admiraba mucho a la cultura griega, él había eh, visto pues que los griegos se creían a sí mismos pues descendientes de dioses. Por ejemplo, en la Ilíada vemos que su héroe Aquiles es un semidios, la mamá es una diosa, mientras que el padre es mortal. Y así muchos de sus héroes tenían pues un origen divino vinculándose mucho a los griegos. Así que Augusto le dice a Virgilio que él también busque pues la manera en que los romanos sientan que ellos también tienen un origen divino. Así que lo que hace Virgilio es componer la Eneida, donde se va a explicar justamente que ellos, que los romanos, también tienen que sentirse orgullosos porque ellos también son descendientes de dioses. En un momento vamos a ver más específicamente sobre la Eneida. Las Geórgicas es un libro didáctico. Didáctica significa enseñanza.
Lo que busca aquí Virgilio con las Geórgicas, en 4 volúmenes, de 4, digamos, libros pequeños, es hablarnos sobre distintas actividades. La primera de ellas, por ejemplo, enseña a la gente cómo cultivar la tierra, es decir, cómo preparar esa tierra para que nos dé una buena cosecha. Segundo tratado didáctico enseña a cultivar los frutos, ¿ah? Y sobre todo va a centrar su enseñanza en el cultivo de la vid. La vid, jovencitos, es la uva. Recuerden ustedes que para los griegos era muy importante la uva porque ¿qué se preparaba con la uva? Vino. Y a los romanos también les gustaba el vino. Así que ahí se va a centrar entonces en hacer un librito donde te indique cómo hacer pues que la uva crezca mucho más grande, de frutos más sabrosos y para de esta manera poder obtener una rica bebida. En el tercer libro o tratado se ocupa del ganado, la ganadería, es decir, cómo hacer que los animales pues se reproduzcan mejor, cómo hacer que los animales tengan una mejor calidad de vida, ¿para qué? Para que puedan servir también de alimento y obtener también pues algunos beneficios de ellos. Y el último libro o tratado nos habla de la apicultura. Apicultura, ¿a qué se referirá esto? ¿Crianza de qué? Nada más y nada menos que a la crianza de las abejas. No ovejas, ¿ah? Abejas. ¿Y para qué? ¿Para qué uno quiere criar abejas? Pues para obtener la rica miel. Así es. Tiene también un libro de poesía denominado Bucólicas, donde lo que él hace es crear poemas con paisaje campestre, tenemos ahora el campo, y utilizar a pastores que van a dialogar, van a conversar, y a esto lo va a denominar églogas. Es aquí donde aparecen las églogas, tienen un origen latino, y las églogas van a ser nuevamente retomadas en el Renacimiento español por el escritor Garcilaso de la Vega, lo que lo vamos a ver en algún momento cuando ya nos toque el Renacimiento. Miren cómo se va hilando todo. Ustedes no deben perder estos detalles. Las églogas nacen aquí, en la literatura latina, y más adelante, años después, va a retomarse en el Renacimiento, siglos después, no años, siglos después, cuando termine la Edad Media y surge el Renacimiento, vamos a ver que el español Garcilaso va a tomar pues como modelo a Virgilio para componer sus poemas denominados églogas. Y no solo Garcilaso, sino que a finales de la Edad Media, cuando ya empezó el Renacimiento, el poeta italiano Dante Alighieri, sí, el autor de la Divina Comedia, va a utilizar a Virgilio como personaje de su obra más importante. ¿Cuál será esta obra? Pues la Divina Comedia, donde Virgilio, que obviamente ya está muerto, aparece aquí como un espíritu que va a guiar al propio poeta Dante a través de los diferentes reinos de la muerte. Interesante, ya ven la admiración que Dante sintió por la literatura latina. Entonces tenemos aquí las características y las obras de Virgilio. De estas obras nos vamos a centrar nosotros en la Eneida. Bien, la Eneida es una obra que pertenece al género épico, jóvenes. Cuando hablo de la épica, hago referencia pues a la narración de hazañas de héroes. En este caso hay un héroe principal que va a ser llamado Eneas. El nombre era Eneas, de ahí la palabra Eneida. ¿No les trae a la mente algo muy similar? ¿No les suena a la Odisea? El libro Odisea se llamaba ¿por qué? Se llamaba así por el personaje principal, que era Odiseo. Odiseo, obra Odisea. Entonces aquí, Eneas, Eneida. Como que por ahí parece medio plagiador, pues, ¿no? Nuestro amigo Virgilio, pero veamos que no lo fue así del todo. Digamos que se inspiró en las obras de Homero. La especie a la que pertenece la Eneida es una epopeya, puesto que las epopeyas aparecen en la denominada Edad Antigua. Cuando entremos a Edad Media, aparecerán pues cantares de gesta, y cuando agarremos Renacimiento, dentro de la épica aparecerán pues los poemas épicos. Así que como estamos en la etapa antigua, todas las obras que se hicieron aquí dentro de la épica serán pues epopeyas. La estructura de la Eneida son 12 libros o capítulos. El tema central es el tema que le va a imponer pues Augusto. Augusto, ¿qué le dijo a Virgilio? Quiero una obra donde se explique el origen de los romanos. Así que aquí el tema central va a ser justo esto. El personaje de Eneas
va en busca de un territorio donde crecerá la nueva estirpe troyana, de la que nacerá el nuevo pueblo romano. Es decir, que ellos, con esta obra, van a indicar que sus orígenes tienen que ver con la ciudad de Troya. Los personajes principales. Vamos a tener a Eneas, que es el héroe troyano. Recuerden ustedes que la Ilíada y la Odisea son obras de Homero, que prácticamente Odisea es continuación de la Ilíada. En la Ilíada no se nos contó todo. Recuerden que la Ilíada nos cuenta solamente unos cuantos días del noveno año de la guerra, de Troya, que duró 10. En el 10.º año, los griegos vencen a los troyanos y después vemos a Ulises intentando regresar a Ítaca. Aquí en la Eneida vamos a tener que lo que hace Virgilio es retomar esa historia. Para los griegos, nadie sobrevive en Troya, salvo las mujeres, quienes fueron tomadas como esclavas, y eso, digamos, lo tenemos en conocimiento por las tragedias de Eurípides. Recuerden ustedes cuando les mencioné que en las suplicantes, las troyanas, Andrómaca, Hécuba, hablan justamente sobre el destino de estas mujeres que van a sobrevivir a la guerra de Troya y que ahora van a pasar pues a condición de esclavas, mientras que los varones todos fueron asesinados. No, ninguno sobrevivió. Pero aquí en la obra de Virgilio nos pone que sí hubo sobrevivientes. Y es que Virgilio lo que hace es tomar a una diosa que estaba, digamos, favoreciendo a los troyanos. Regresando al mito de la manzana de la discordia. Recuerden ustedes que todo se inicia por la pelea entre tres diosas que se disputaban por el premio de la más hermosa. ¿Quiénes eran estas diosas? Hera, esposa de Zeus, Atenea, diosa de la sabiduría, y Afrodita, diosa del amor y la belleza. Como Afrodita había sido la vencedora, Atenea y Hera se pusieron del lado de los griegos y se la juraron a los troyanos. Mientras que Afrodita no, pues Afrodita salió a favor de los troyanos y durante el conflicto estas diosas tomaron pues sus bandos de guerra. Entonces aquí en la Eneida se nos presenta de que Afrodita, la diosa del amor y la belleza, que ahora tiene otro nombre, porque ha sido bautizada por los romanos con el nombre de Venus, así que de ahora en adelante cuando diga Venus es Afrodita. Pues bien, Venus ha tenido amoríos con un hombre de Troya. Este señor se llama Anquises y con Anquises ha tenido un hijo, que es Eneas. Ajá, entonces Eneas es semidios. ¿Similar a quién? ¿A qué personaje de Homero? Así es, Aquiles. Recuerden que Aquiles también era un semidios. Era hijo de Tetis y del rey Peleo. Aquí pues tenemos que Eneas es también un semidios, hijo de Venus y de Anquises. Así que obviamente la diosa no va a permitir que su hijo muera, pues. Así que ni bien están ahí la guerra entre los griegos y troyanos, y ya saben que los troyanos se los va a cargar el payaso, es decir, van a desaparecer completamente. Tenemos entonces que la diosa decide salvar a su retoño, pues, decide salvar a su bendición. Así que ella le hace que Eneas escape, no solo, sino junto con toda su familia, con su papá que ya estaba viejito, con la esposa que él tenía, porque Eneas estaba casado, su mujer se llamaba Creusa, y su hijo llamado Ascanio, que era un niño. Estaban escapando todos de la ciudad de Troya, todo este grupo de familia, con otros más, otras personas supervivientes. Pero ¿qué pasa? Que en plena escapada, la esposa de Eneas, Creusa, es alcanzada por las flechas de los griegos. ¿Ya? Así que ella termina como un alfiletero humano. Un montón de flechas caen en su espalda y la pobre fallece. Así que Eneas queda viudo, ni bien termina la guerra. Sube al barco que ya habían preparado los troyanos para escapar y junto con su papá y su hijo escapan de allí. Pero cuando escapan, hay una diosa pues que le tiene cólera, que le tiene cólera. Recuerden ustedes aquí el caso de la Odisea. A Ulises había un dios que se le impedía regresar, era el dios de los mares, Poseidón. En cambio acá no, acá Poseidón no tiene nada en contra de Eneas, pero sí la esposa de Zeus. Así que la esposa de Zeus, la diosa Hera, pide ayuda al dios de los vientos, a Bóreas, para que zamaquee el barco y pues todos ellos mueran allí. Pero como en cierta manera pues Poseidón no tenía en contra nada de Eneas, a pesar de que Poseidón odiaba a los troyanos, logra que el barco llegue tranquilo hasta las costas
del norte de África, donde se encontraba el reino de Cartago, gobernado por una hermosa mujer llamada Dido. Cuando Eneas y su gente llegan allí, son rescatados por Dido. Cuando ellos se encuentran a salvo en esa isla, la diosa Venus se da cuenta de que Dido ha despertado cierta atracción por su hijo, por Eneas. Pero Dido pues no está segura de querer tener un romance. Ella teme que la abandonen tarde o temprano, así que esconde sus sentimientos. Pero Venus, quien desea que su hijo pues se establezca y ya obtenga la paz que no había tenido, hace que la reina Dido se enamore, es decir, ya estaba enamorada, ya estaba sintiendo esa llamita, hace que esa llamita pues se vuelva toda una hoguera de pasiones. Así es que Dido decide declararle su amor a Eneas. Y Eneas, que estaba viudo, triste y desconsolado, acepta la relación y decide quedarse allí en Cartago para gobernar con la hermosa Dido. Y ya él estaba tranquilo con su gente allí, ¿eh? Estaba bastante tranquilón. Pero ¿qué pasa? Que los dioses intervienen aquí. Por orden del dios principal, Zeus, ahora rebautizado con el nombre de Júpiter, se hace una asamblea y todos deciden de que Eneas debe alejarse de Cartago, que ese no es su destino, que el destino de Eneas es llegar a unas tierras lejanas y fundar una nueva ciudad. Así que envían al mensajero de los dioses, exacto, Hermes, que ahora va a tener otro nombre, Mercurio. Así que Mercurio visita a Eneas y le dice que no puede quedarse con Dido, que Júpiter ha dado la orden de que parta de inmediato porque su destino es fundar una nueva ciudad. Eneas siente que si se despide de Dido va a producir una fatalidad, así que prefiere irse en secreto. Acondiciona sus barcos y una madrugada sale de la habitación de su esposa, embarca junto con su gente y se va. Pero Dido despierta y cuando no ve a su marido al lado se desespera. Mira por la ventana de la habitación, que era prácticamente una habitación que quedaba en una torre que daba hacia el mar, y ve con mucha angustia cómo Eneas se está yendo en silencio. Eneas la está abandonando, así que Dido, presa de dolor, enloquecida, enciende una antorcha y prende fuego a toda la habitación. Y no solo eso, ella se coloca en su lecho donde ha dormido mucho tiempo con su amado Eneas y se clava una daga en el pecho, poniendo fin así a su vida. Eneas a lo lejos ve cómo el fuego sale por una de las ventanas de la habitación. Sabe sobre la tragedia que ha ocurrido, pero no puede dar marcha atrás porque los dioses ya le han preparado otro futuro. Y así que Eneas continúa con su viaje. Es aquí en este punto donde Virgilio, en cierta manera, nos da a conocer el conflicto que van a tener posteriormente los romanos con el pueblo de Cartago, es decir, con los cartagineses, incitando en cierta manera o dando a entender de que este odio ancestral es justamente por el abandono de Eneas y el suicidio de la reina Dido. Así que Eneas continúa con su viaje, pero la esposa de Júpiter, ya, o sea, Zeus, ya, la esposa de Júpiter, la diosa Juno, porque para los romanos ella va a ser llamada Juno, odia pues a Eneas, no quiere que se salga con las suyas, así que le va a poner muchas dificultades en su viaje. Es aquí donde Eneas va a tener, digamos que, aventuras similares a Ulises, porque Eneas va a llegar también a la isla del cíclope Polifemo, solo que ya lo va a encontrar enceguecido. Recuerden ustedes que Odiseo le reventó el único ojo que tenía al cíclope. Cuando él llega y el cíclope está ciego, pero sus hermanos están que lo auxilian y al ver pasar a Eneas le empiezan a arrojar gigantescas rocas para hundir sus barcos. Eneas también va a pasar por el mar de las sirenas. Eneas va a tener que hacer un alto en una isla donde su padre va a fallecer porque ya estaba cansado por todos los viajes que habían tenido. Su padre no aguanta y muere. Hacen las honras fúnebres al papá de Eneas. Muchos de la gente que estaba yendo con él también se quedaron porque ya no querían viajar. Así que Eneas, solo con un reducido grupo de personas, continúa hasta que van a llegar a una isla donde van a encontrarse con una hechicera. Ya, también, sí, así es.
una hechicera similar a Ulises. Recuerden que Ulises también se encontró con una hechicera llamada Circe, ¿cierto? Y que esta Circe le indica a dónde tiene que ir para que encuentre el camino de regreso a casa. Lo mismo pasa aquí con Eneas. Eneas se encuentra con una hechicera llamada la Sibila de Cumas y ella le confiesa que para que él pueda llegar hasta el territorio que le van a indicar los dioses, tiene que realizar una hecatombe, es decir, una especie de honras fúnebres al dios de la muerte, Plutón, es Hades, ¿ya? Al dios Plutón, y descender a los infiernos para encontrar allí las respuestas que él desea. Exacto, así como Ulises descendió al infierno y se encontró con el espíritu de su mamá, igual, Eneas desciende al infierno y se encuentra con el espíritu de su papá. Se encuentra con su padre y ahí el papá le indica hacia dónde tiene que dirigirse. Le dice que tiene que ir a una región conocida como la región de Lacio y que allí debe fundar él una nueva ciudad. Es así como Eneas entonces continúa con su viaje y llega justamente hasta este territorio, donde gobernaba un rey llamado Latino. Ah, de ahí ya viene el término latino que conocemos, pues los latinos son los italianos. Así que la región de Lacio era justamente pues en Italia, jóvenes. Él va a llegar a la región de Lacio y allí el rey latino tenía pues una bella hija, la princesa Lavinia. Lavinia ya estaba comprometida. Lavinia se iba a casar con un rey de un pueblo bárbaro conocido como los Rótulos. Este rey se llamaba Turno. Así que Lavinia y Turno iban a ser pues marido y mujer. Ya estaba ya ese pacto sellado. Pero ¿qué pasa? Que el padre de Lavinia, el rey latino, tiene un sueño premonitorio. Ahí los dioses le dicen, va a llegar un extranjero y tu hija tiene que casarse con él para que en el futuro formen una poderosa nación. Entonces Latino de inmediato le dice a su hija, no hijita, ya no te vas a casar con Turno, ¿ya? He tenido un sueño y en ese sueño he visto que te va a venir un extranjero y te tienes que casar con él. Así que de inmediato, cuando llega Eneas, rompe pues el matrimonio, el matrimonio que estaba por venir con Turno, y de inmediato le dice, hijita, te vas a casar con él. Imagínense cómo se va a sentir Turno, que ya estaba todo preparado para su boda y sea así, choteado en un instante. Obviamente que Turno va a montar en cólera, va a juntar a sus ejércitos y van a atacar al rey latino. Eneas va a defender junto con Latino y también con ayuda de, digamos que otros reyes que eran amigos de Latino, y van a enfrentarse contra Turno, haciendo retroceder a Turno. Pero Turno no se va a quedar con los brazos cruzados, jamás. Nadie se iba a burlar de él, de su hombría. La princesa Lavinia tenía que ser suya sí o sí, ¿ya? Así que ella era como una especie de trofeo, Lavinia. Entonces Lavinia, sí, pobrecita, ¿no? El destino de Lavinia. Ya está comprometida, nadie se preocupó si de verdad, si verdaderamente amó o no a Turno, nada. Ella estaba ofrecida a casarse con Turno, llegó un extraño y ahora ya, te vas a casar con ese extraño porque ese es el destino. Sí, pobre Lavinia. Entonces, haciendo ese paréntesis, Turno hace un retroceso y ahora viene en ayuda de Turno, viene su hermana, una temible guerrera, una princesa guerrera, una china por si acaso. No. Viene una princesa guerrera llamada Joturna o Yoturna. Pues bien, ella era bravaza, así que ella, junto con su ejército, dan auxilio a Turno y hacen retroceder al ejército de Eneas. Y aquí interviene la mamá diosa, pues, ¿ya? Esa mamá luchona que se preocupa por sus hijitos. Así que ella, como tenía un marido, sí, recuerden ustedes que la diosa Afrodita tenía un esposo que era el dios más feo, Hefesto, sí, ese. Así que tienes oportunidad, jovencito, si eres feito, no te preocupes, puedes conseguirte una mujer hermosa como la diosa Afrodita. Pues bien, entonces, Afrodita, que ahora se llama Venus, tiene su marido, el dios herrero, el dios de los metales, que aquí va a ser conocido como Vulcano. Va en busca de Vulcano y le dice, ¿sabes qué? Mi hijito, mi criaturita, mi bendición, necesita protección, ¿ya? Lo van a matar y yo no quiero que muera. Así que le vas a fabricar una armadura divina, ¿ya? Si alguna vez le hiciste una armadura a Aquiles, ahora quiero que le hagas una armadura a mi hijo, pues, ¿ya? Porque soy tu esposa y te mato. Y el pobre de Festos tuvo que fabricarle una armadura divina para que Eneas pueda hacer frente a estos ejércitos que le estaban atacando. Así que con esta armadura divina, Eneas se enfrenta a Turno y lo vence.
Joturna escapa y ahora que ya no hay enemigo, se casa pues con el trofeo. Se casa con la pobre de Lavinia, pues. Así que una vez que se han casado, el hijo que ya tenía Eneas, que es Ascanio, va a fundar una ciudad. La ciudad se va a llamar la ciudad de Alba Longa. Y con el transcurso de las generaciones, uno de sus descendientes va a tener una bella hija llamada Rea Silva. Pues resulta que Rea Silva era tan hermosa que el mismísimo dios de la guerra se fija en ella. El dios de la guerra es Ares. Para los romanos, Marte. Pues bien, Marte se enamora de ella y la deja embarazada. El padre de Rea Silva no sabe pues de quién se ha embarazado y no quiere que le quiten el trono. Así que ni bien nacen los bebés, y digo los porque Marte me había dejado embarazada pues de gemelos, ¿ya? Así que nacen dos varoncitos. Estos bebés son arrojados al río para que mueran. Pero los bebés no mueren, son salvados por una loba y amamantados por ella. Después fueron encontrados por un pastor y criados como pastores, hasta que ellos al crecer descubren, ¿ya?, su origen real. Así que, o sea, cuando digo real me refiero a la realeza, ya su origen de príncipes. Así que se van en busca de retomar su posición. Se enfrentan pues al abuelo, lo derrotan, pero los dos hermanos, llamados Rómulo y Remo, no pueden gobernar. Solo uno nada más debe ser el gobernante. Así que ahora la pelea está entre los dos hermanos. Rómulo y Remo se enfrentan, ganando el primero. Es decir, Rómulo termina matando a Remo. Y ahora él se hace como, digamos, amo absoluto de todo el imperio. Pero la pena acongoja el corazón del hermano asesino, de Rómulo. Así que Rómulo, en honor del hermano derrotado, decide bautizar a la ciudad con el nombre de Roma. Y de esta manera se cerraba el círculo que tanto ansiaba Augusto, explicar el origen divino de los romanos. Los romanos entonces eran descendientes no solo del dios de la guerra, sino también mucho más atrás de un semidios, que era Eneas, hijo de la diosa Venus y de la gente pues de Troya. Entonces ahí vemos en cierta manera cómo ellos logran resarcir a los troyanos derrotados por los griegos, ya que cuando el emperador Augusto recibe toda esta obra de Virgilio, los griegos ahora estaban sometidos por los romanos, diciéndole allá, esta es la revancha de los troyanos, porque nosotros somos descendientes de troyanos. Quedó tan encantado Augusto con la obra de Virgilio que prácticamente el futuro de Virgilio se aseguró hasta su muerte, pues. Virgilio se dedicó únicamente a la literatura, a la creación, siendo entonces el poeta favorito del emperador. Bien, jovencitos. Esta es entonces la primera parte de lo que corresponde a la literatura clásica latina o romana. La siguiente sesión vamos a trabajar con los otros dos poetas. Vamos a trabajar sobre Horacio y Ovidio. Espero que les haya gustado esta clase y ya sabes, muchacho, tienes oportunidad. Si eres feo, pronto te conseguirás una chica linda como Afrodita. No, mentira, mentira, bromas. Aquí no hay nadie feo, acá solamente tenemos diferentes perspectivas de vista nada más. Y bueno, jovencitos, cuídense, abríguense, ya entramos en pleno invierno, bueno, estamos en otoño, pero ya se siente un frío tipo invernal, abríguense mucho, tomen bebidas calientes, bastante caldito con guión, ajo y cebolla, para evitar pues todas las enfermedades. Y no olvides lavarte las manos. Y ahora que ya están saliendo, ya de repente ustedes también por ahí se estarán dando sus escapadas, cosa que no deberían hacer, por favor. Manténganse en casa que todavía esto no ha pasado. No se confíen. Y si salen por algún motivo, siempre lleven su frasquito con alcohol para frotarse las manos. Llegar a casa, desinfectarse esos zapatos, porque puedes estar trayendo algún microbio a casa y no queremos contagiar a nuestros seres más queridos. ¿Ah? Así que yo les pediría que no salgan todavía, jovencitos. Pero si es por una fuerza mayor que lo hagas, ten todos los cuidados posibles. Los quiero mucho y ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense. Bye bye.